¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida, aunque esté oculto, sigue pesando como una piedra en el alma? Era de madrugada en el Vaticano. Un silencio de plomo cubría los pasillos del Palacio Apostólico. En la Capilla Paulina, frente a un altar modesto, el Papa León XIV permanecía arrodillado, inmóvil, con los ojos cerrados y los labios temblorosos. Nadie lo acompañaba, ninguna cámara, ningún cardenal, solo él y el peso de lo que acababa de recibir. Horas antes, en una audiencia reservada, León XIV había sido visitado por un monje desconocido, un hombre delgado, de ojos hundidos, que afirmaba venir del desierto de Siria. En sus manos traía un rollo de pergamino amarillento, cubierto de caracteres hebreos antiguos. Según él, era una traducción fiel de un fragmento perdido del libro de Enoc, un texto que mencionaba 5 tipos de pecado que claman al cielo y para los cuales no habrá misericordia. El Papa lo recibió con cautela, pero al leer el contenido, pasajes que parecían dialogar con las palabras de Pablo, de Juan e incluso de Isaías, algo dentro de él se rompió. Una angustia espiritual lo invadió. No era simplemente otra denuncia moral, era una revelación, una última advertencia. En el texto cada pecado era descrito con una claridad cruel. No eran solo actos, eran puertas por donde las tinieblas entran, se instalan y luego se convierten en parte de la casa, de la vida, de la historia de la persona. Y lo más terrible, cada uno de estos pecados clama, no solo hiere, habla, grita ante el trono. El primero de ellos, la sangre inocente. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. El Papa permaneció horas frente a esta frase, porque no hablaba solo de asesinato, hablaba del aborto oculto, de la negligencia fría, de las muertes silenciosas provocadas por odio, codicia, racismo, indiferencia. Cada vez que la vida es aplastada por manos humanas, el cielo escucha, y ese clamor no cesa. León XIV escribió a mano en su diario espiritual: no hay silencio en el cielo cuando la sangre es derramada injustamente en la tierra. Hay voces, y esas voces no claman por perdón, claman por justicia. ¿Cuántas veces has ignorado el dolor de alguien por conveniencia? ¿Cuántas veces elegiste el silencio para no involucrarte? A veces pensamos que el cielo está distante, pero en realidad está gritando, y el grito viene de lo que fingimos no ver. El Papa sabía que revelar estos pecados sería peligroso, pero también sabía que esconderlos sería condenar almas, y entonces decidió hablar, aunque le costara su reputación, aunque encendiera el infierno contra él, y ese fue solo el primero. Faltaban 4. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas palabras, dichas en la oscuridad, resuenan como si hubieran sido registradas en el tribunal del cielo? El segundo pecado que clama al cielo, según el manuscrito revelado al Papa León XIV, no está en las manos, sino en la boca. Es la blasfemia deliberada contra el Espíritu de Dios. Un tipo de transgresión que Jesús, en carne y hueso, clasificó con una severidad inusual. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12:31. La mayoría pasa por este versículo como quien atraviesa un pasillo oscuro, fingiendo no escuchar el ruido detrás de la puerta. Pero el Papa, al releer este pasaje a la luz del manuscrito siríaco, vio algo más profundo. No se trata solo de hablar mal, se trata de atacar deliberadamente lo que es santo, sabiendo que lo es. Es burlarse de la presencia de Dios después de haberla experimentado. Es negar al Espíritu, incluso después de haber sido tocado por Él. El pergamino lo describía como el grito del traidor, aquel que, habiendo conocido la luz, decide escupir sobre ella. El pecado de Lucifer, el pecado de ciertos líderes religiosos que manipulan lo sagrado, el pecado de quien, habiendo sido sanado,
se vuelve contra el mismo médico. El Papa tembló, porque ese pecado está en las iglesias, está en las plataformas digitales, está en los púlpitos y está en las conversaciones de quienes conocen la verdad, pero la cambian por aplausos, dinero o ideologías. El texto decía: la boca que se burla del Espíritu resuena en el cielo como trueno en día de juicio, porque él no será ridiculizado. León XIV vio rostros, pastores, cantantes, influencers, hombres de sotana, mujeres con velo. Todos ellos en algún momento jugaron con fuego, llamaron emocionalismo al mover de Dios, ridiculizaron los dones, usaron el nombre del Espíritu como mercancía, y el cielo gritó. Tal vez alguna vez escuchaste a alguien burlarse de una sanidad, de un testimonio, de una palabra profética. Tal vez tú mismo dudaste, te reíste, hiciste burla. Pero ¿y si no fue solo un error? ¿Y si en esa risa se escondía una decisión espiritual? ¿Y si, al ridiculizar al Espíritu, te estabas desconectando de la única fuente de vida eterna? El Papa entendió que este pecado no era común, porque sella corazones. Y muchos que lo cometen no se dan cuenta de lo que han perdido hasta que el silencio es total. Pero el silencio del cielo no es ausencia, es juicio. 2 pecados revelados, 3 aún cubiertos, y el peso aumentaba. ¿Alguna vez has sentido que ciertas decisiones tuyas abrieron puertas que jamás debieron ser tocadas? El tercer pecado que clama al cielo es aquel que no solo destruye vidas, sino generaciones. Un tipo de pecado que, según el antiguo pergamino traído al Papa León XIV, se extiende como una maldición. Fue llamado la perversión institucionalizada de la justicia. En otras palabras, corrupción consciente y premeditada en posiciones de autoridad, cuando quien tiene poder manipula la balanza, distorsiona el bien y el mal, y convierte lo sagrado en mercancía. Un pecado que no se limita a políticos. Abarca jueces, sacerdotes, pastores, maestros, padres, líderes, cualquier persona con influencia sobre otra. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad! Isaías 5:20. Estas palabras, anotadas en el diario de León XIV con tinta roja, estaban rodeadas de una frase aún más aterradora del manuscrito revelado. Cuando la justicia se cambia por oro, el cielo deja de escuchar las oraciones del pueblo. Sí, hay un momento en el que incluso la oración pierde fuerza. Cuando quien debería proteger decide explotar. Cuando quien debería liberar decide oprimir. Cuando el juez acepta soborno. Cuando el pastor predica por conveniencia. Cuando la verdad se adapta a los intereses del más fuerte. El Papa vio en esto el eco de los días de Elías, de Acab y Jezabel, de cuando Nabot fue asesinado para que el rey tomara su viña. Un acto pequeño, aparentemente irrelevante, pero un grito terrible subió al cielo: la sangre del justo, la mentira del tribunal, la complicidad de los consejeros. El Papa escribió: hay clamores que no salen de la boca de las víctimas, sino del suelo donde fueron pisoteados sus derechos. Recordó los escándalos de la Iglesia, los abusos encubiertos, los niños silenciados, los pobres engañados, las confesiones usadas como chantaje, los gobiernos que se arrodillan ante el mercado y olvidan al pueblo. El tercer pecado no es solo ensuciarse las manos, es convertir el altar en una trinchera, es vestirse de justicia para proteger el propio pecado. ¿Alguna vez sentiste indignación al ver el mal siendo exaltado como virtud? ¿Has visto a alguien pagar para ser declarado inocente mientras otro, más pobre, fue castigado por su condición? Entonces, tú también has escuchado el grito de este pecado, el grito de la injusticia institucional, y Dios también lo escucha. El cielo no guarda silencio cuando la justicia es profanada. 3 pecados revelados, cada uno más profundo, cada uno más cercano a nuestra realidad.
¿Alguna vez has notado cómo ciertos pecados se disfrazan de amor, pero desprenden el olor de la perdición? El cuarto pecado que clama al cielo es uno de los más sutiles. El antiguo manuscrito, revelado al Papa León XIV, lo llamó la profanación de la alianza sagrada. En términos claros, la destrucción voluntaria y maliciosa del matrimonio y de la familia. No estamos hablando de errores humanos, de caídas restauradas, de hogares que luchan por permanecer unidos. Hablamos de algo más oscuro, un sistema espiritual que ataca, debilita y ridiculiza el pacto conyugal como si fuera una prisión, cuando en realidad es un refugio. Porque Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, a la cual tú fuiste desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2:14. La alianza no es solo un contrato, es un altar, el altar donde dos vidas se funden ante Dios. Y cuando ese altar es quebrantado por traición, abandono o desprecio, el cielo no permanece neutral. Escucha, registra, juzga. El Papa León XIV, al leer esto, comprendió por qué la crisis espiritual de nuestro tiempo comienza en el hogar. El enemigo entendió algo que muchos aún ignoran. Quien destruye familias, destruye generaciones. Según el Pergamino, hay 3 formas en las que este pecado se manifiesta. Cuando alguien destruye un matrimonio por egoísmo deliberado, sabiendo que está pisoteando promesas sagradas. Cuando líderes espirituales toleran o incluso fomentan rupturas de alianzas, banalizando el matrimonio ante el pueblo. Cuando padres deshonran a sus hijos o hijos desprecian a sus padres, quebrantando la honra familiar establecida por Dios. León XIV entendió que este pecado, más que un acto, era un símbolo, el símbolo de la rebelión humana contra la fidelidad divina. Porque cada vez que se rompe un voto sagrado, es como si dijéramos al cielo, yo tampoco necesito ser fiel. Y el cielo oye ese grito. ¿Has notado cómo cada vez es más común tratar el matrimonio como una fase y no como una misión? ¿Cómo se ha vuelto difícil mantener la pureza en el hogar? ¿Cómo los hijos crecen sin padre y los padres sin autoridad espiritual? Tal vez vienes de una casa quebrada, tal vez vives una crisis conyugal en este mismo momento, o quizás estás a punto de repetir el error que destruyó a tus propios padres. Este es el momento de comprender. La familia no es un peso, es una guerra espiritual. Es donde el cielo y el infierno disputan cada espacio, cada plato de comida, cada palabra, cada lágrima. Por eso este pecado grita, porque donde hay alianza, hay testigo. Y Dios es el testigo de cada pacto hecho ante Él. Pero aún queda uno más, el más grave, el más oculto, el más temido. ¿Alguna vez has pensado que el mayor pecado puede ser precisamente aquel que nadie más ve, pero que Dios nunca olvida? El quinto y último pecado que clama al cielo, según el pergamino entregado al Papa León XIV, no se ve con los ojos, no tiene forma, no aparece en los titulares, pero su raíz está presente en todos los demás. Es la semilla oculta, el veneno silencioso que contamina el suelo del alma. El manuscrito lo llama el endurecimiento final del corazón contra el arrepentimiento. Este pecado no consiste en hacer el mal, consiste en rechazar la luz. Es cuando una persona ya conoce la verdad, ya ha sentido la presencia de Dios, ya ha sido tocada, pero decide conscientemente ignorar todo eso. El Espíritu de Jehová no contenderá para siempre con el hombre. Génesis 6:3. Esta es una de las declaraciones más aterradoras de la Biblia, porque nos alerta sobre una realidad que muchos prefieren fingir que no existe. Existe un límite, un momento en que el corazón se convierte en piedra, un punto sin retorno, donde el arrepentimiento ya no brota, ni siquiera con lágrimas. León XIV, al releer esta revelación, sintió un pavor que jamás había experimentado.
Escribió en su diario con mano temblorosa: «No hay grito más alto en el cielo que el silencio de un pecador que decidió que ya no quiere volver. Este pecado es traicionero porque parece pasivo. La persona no mata, no roba, no destruye, solo resiste. Resiste al llamado, a la palabra, a la voz de la conciencia. Escucha, pero no responde. Lee, pero no se conmueve. Llora, pero no se entrega. Va a la iglesia, pero no se rinde. Y con el tiempo, ese corazón se convierte en un abismo, un eco sordo donde ni el espíritu encuentra espacio». El Papa vio en los rostros de muchos que frecuentaban el Vaticano ese mismo endurecimiento. Gente que rezaba por hábito, pero ya no creía en nada. Gente que predicaba sin temor, que oraba por otros, pero no se arrepentía de sus propios pecados. Gente que usaba la religión como máscara para esconder su total ausencia de fe. Y entonces comprendió: el grito más profundo en el cielo es el de un Dios que aún ama, pero que ya no puede habitar en el corazón de quien lo ha rechazado. Esta revelación, según León XIV, no era solo una advertencia para los impíos, era un llamado urgente para la propia Iglesia, para aquellos que creen estar firmes, para los que piensan que la gracia es un escudo contra toda consecuencia. Pero la gracia sin arrepentimiento se convierte en farsa, y la fe sin temor en idolatría del yo. Estos 5 pecados no son solo actos, son pactos espirituales con el infierno, y el más terrible de todos es cuando el corazón mismo decide dejar de escuchar. Pero si tú aún sientes algo ahora, aún no es tarde. Si estas palabras te hieren, es porque Dios aún habla, y si Dios aún habla, es porque Él aún espera. Dale me gusta a este video si este mensaje habló a tu corazón. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y compártelo con alguien que amas. Ahora dime, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando los pecados de la tierra llegan al límite y el cielo responde? A la mañana siguiente de la revelación, el Papa León XIV convocó una reunión secreta con los cardenales más antiguos del Vaticano. Se realizó en la cripta de San Pedro, lejos de la prensa, lejos de los ojos del mundo. Una sala reservada solo para decisiones que, de ser reveladas, podrían sacudir los pilares de la Iglesia. León XIV entró con el rostro pálido, la mirada cargada de algo que pocos allí comprendían: temor, no miedo, sino ese tipo de temor que solo experimenta quien ha visto de cerca el abismo entre lo que se predica y lo que realmente se vive. Se sentó a la mesa, sacó de su túnica el pergamino entregado por el monje siríaco y dijo con voz ronca: estos 5 pecados no son solo advertencias, son trompetas, y la quinta ya ha sonado. Los cardenales se miraron entre sí, algunos intentando contener el escepticismo, pero nadie se atrevía a interrumpir. León XIV, conocido por su firmeza y serenidad, ahora temblaba al leer las palabras ante él. Lo que vimos durante la pandemia, en los escándalos, en la apostasía, en los niños llorando solos en campos de guerra, en los desiertos espirituales de las grandes ciudades, no es casualidad, es el resultado del clamor de estos pecados. El cielo escuchó, y la respuesta ya ha comenzado. Entonces, citó el versículo que se convertiría en el más repetido de todo su pontificado: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Para León XIV, la revelación de estos pecados no era una curiosidad teológica, era la señal de que el juicio ya había sido activado, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia inevitable de un mundo que se tapa los oídos ante Dios. Reveló entonces que en la misma noche de la revelación tuvo un sueño. En él vio 5 antorchas encendidas frente al altar de Dios, y una por una se apagaban con el sonido de un grito que subía desde la tierra. Cuando la última se apagó, oyó una voz que decía: el tiempo ha terminado para los que juegan con la verdad. Al despertar, su almohada estaba empapada en lágrimas,
y en el cristal de la ventana, marcas como dedos dejaron escrita una palabra en el vapor: Teshuvá, arrepentimiento. Desde ese día, León XIV cambió su rutina. Abandonó compromisos diplomáticos, canceló viajes de Estado, comenzó a dedicar todas sus homilías a denunciar el pecado y a llamar con urgencia al arrepentimiento. Muchos lo consideraron radical, otros lo llamaron fanático, pero los que estaban atentos lo sintieron. Algo había cambiado. La Iglesia ya no hablaba de reforma, hablaba de retorno, y el Papa sabía: si los 5 gritos llegaron al cielo, ahora era tiempo de gritar desde la tierra, gritar por misericordia. Pero ¿quién aún estaría escuchando? ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo en un tiempo decisivo donde cada elección tiene peso eterno? Después de aquel encuentro con los cardenales, el Papa León XIV comenzó a actuar como un hombre en cuenta regresiva. Sabía que las palabras del manuscrito no eran simples advertencias del pasado, eran revelaciones sobre el presente, y tal vez un presagio oscuro de lo que estaba por venir. La semana siguiente, ordenó que se retirara un antiguo documento de los archivos secretos del Vaticano. Era un registro sellado durante el Concilio de Trento en el siglo XVI, que contenía relatos de visiones de santos y mártires que en sus últimos días habían oído gritos que venían del cielo, gritos de dolor, gritos de clamor, gritos como si la tierra estuviera siendo juzgada no por acciones aisladas, sino por un rechazo colectivo al arrepentimiento. El Papa comenzó a conectar todo: las visiones de los antiguos, el texto del pergamino, las escrituras y las señales recientes, el colapso de las familias, la banalización de la fe, el crecimiento de ideologías que niegan cualquier noción de pecado. Era como si los 5 pecados revelados fueran los pilares invertidos de una nueva torre de Babel, no construida con ladrillos, sino con decisiones humanas que gritan: no queremos más a Dios entre nosotros. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo también os desecharé. Oseas 4:6. León XIV empezó a enseñar que la apostasía del mundo moderno no se da únicamente por la persecución externa a la fe, sino por la corrupción interna de la conciencia. Muchos seguían yendo a iglesias, citando versículos, presentándose como fieles, pero con corazones que ya habían firmado pactos silenciosos con el pecado. Y advertía: el peligro hoy no es el ateísmo, es la fe tibia, la fe que aún dice Señor, Señor, pero vive como si Él no oyera. Esa es la fe que más clama en el cielo, porque clama con mentira. Y entonces comenzó un movimiento inusual. Personas en todo el mundo empezaron a relatar sueños, visiones, angustias repentinas al escuchar ciertos textos bíblicos. Jóvenes que nunca habían leído las Escrituras lloraban al abrir el libro de Romanos. Mujeres que vivían en adulterio empezaron a buscar sacerdotes y pastores en secreto. Hombres que se burlaban de la fe comenzaron a sentir escalofríos al escuchar sobre arrepentimiento. Era como si el grito del cielo comenzara a resonar dentro del alma de las personas. Pero no todos estaban escuchando. Muchos rechazaban. Otros se burlaban. Decían que era manipulación emocional, fanatismo religioso, exageración medieval, pero León XIV sabía: la misma palabra que salva también es espada, y quien no se quebranta ante ella será quebrado por ella. Era el tiempo de decidir. ¿Y tú todavía sientes? ¿O tu corazón ya ha empezado a callar? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el tiempo se acelera, pero nadie parece notarlo? El Papa León XIV comenzó a identificar un patrón en las últimas señales. Ya no venían solo de revelaciones, sueños o textos antiguos. Estaban en la atmósfera, en el comportamiento, en el lenguaje del mundo. Las guerras ya no eran solo geopolíticas, se volvieron morales.
La justicia, antes fundamentada en principios eternos, ahora se regía por opiniones pasajeras. Las escuelas enseñaban que no existe el bien ni el mal. Las iglesias, temiendo escándalos, guardaban silencio ante el pecado. Y la sociedad comenzó a reírse de la santidad. Pero había algo aún más alarmante: la falta de temor. Antes, cuando alguien pecaba, había vergüenza, arrepentimiento, al menos una incomodidad espiritual. Hoy, el pecado se exhibe en el púlpito. Es motivo de aplauso, de orgullo, de likes, porque muchos se glorían de lo que debería ser su vergüenza. Filipenses 3:19. Fue en este clima que León XIV tuvo otra visión. Durante un retiro en el monasterio de Montecassino, mientras oraba ante una cruz tallada en madera milenaria, cayó en un éxtasis espiritual. Su cuerpo permaneció inmóvil durante más de 40 minutos. Testigos dijeron que sus ojos estaban abiertos, pero fijos en algo que nadie más podía ver. Al volver en sí, pronunció solo una frase: «El cielo está en silencio, pero no está indiferente». En su visión, el Papa vio una balanza gigantesca sobre el mundo, con dos platillos. En uno, las oraciones de los justos; en el otro, los gritos de los 5 pecados. La balanza oscilaba, pesada, inestable, y una mano invisible sostenía la cuerda, impidiendo que se rompiera. Pero la cuerda ya se estaba deshilachando. El tiempo de la misericordia aún estaba presente, pero era frágil. Cada alma arrepentida era un nuevo hilo que sostenía la cuerda. Cada intercesor, cada rodilla doblada, cada lágrima sincera, fortalecía el equilibrio. Pero el pecado gritaba demasiado alto, y según la visión del Papa, llegaría un día en que el último hilo se rompería, no por deseo de Dios, sino por elección de la humanidad. Ese era el punto que nadie quería aceptar. El juicio no llega como castigo aleatorio, llega como cosecha de semillas sembradas. El Papa entonces comenzó a enseñar algo profundo. Cuando los gritos del pecado son más fuertes que los clamores de la intercesión, el cielo calla para juzgar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto tiempo queda? ¿Cuántas veces más Dios va a llamar? ¿Cuántas lágrimas más serán derramadas antes de que la balanza se rompa? Tal vez pienses que tu vida es demasiado pequeña para influir en el mundo. Pero si te levantas, si oras, si clamas, tu voz puede ser justamente el hilo que aún sostiene la misericordia sobre tu casa, tu ciudad, tu generación. La pregunta es, ¿vas a quedarte en silencio? ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero está esperando algo, pero nadie sabe qué? Fue en medio de esa atmósfera tensa, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración, que el Papa León XIV tomó la decisión más audaz de todo su pontificado: escribir una carta profética dirigida no solo a la Iglesia, sino al mundo entero. No era una encíclica, no era un comunicado diplomático, era un clamor espiritual, un grito de urgencia. Esa carta fue titulada Vox Alta Caeli, el alto grito del cielo, y comenzaba así: la voz del cielo no es un trueno, sino un susurro persistente. El mundo ya no quiere escuchar, pero el cielo aún grita, grita por arrepentimiento. Grita por los inocentes, grita contra la blasfemia, grita contra la injusticia, grita por las familias destruidas, grita por los corazones endurecidos. Y cuando el cielo grita, o la tierra se humilla, o será aplastada. La carta fue traducida a más de 180 idiomas. Leída en plazas públicas, en iglesias perseguidas, en pequeñas comunidades de África, en barrios marginales de América Latina, hasta en las frías catedrales de Europa, donde hacía mucho tiempo no sonaban los campanarios. No contenía argumentos, contenía fuego, y por un breve momento el mundo pareció detenerse. En África, líderes tribales se reunieron a orar en silencio por primera vez en décadas. En China, copias clandestinas de la carta pasaban de mano en mano. En Rusia, un grupo de monjes en ayuno la leyó línea por línea, llorando. En Brasil,
Jóvenes se arrodillaron en plazas y comenzaron a cantar himnos antiguos como si redescubrieran la fe. En Italia, una multitud hizo una procesión silenciosa por las calles de Roma, llevando solo una vela encendida y una frase: «Dios aún habla». Pero también hubo reacciones opuestas. Gobiernos acusaron al Papa de fanatismo. Intelectuales lo tildaron de apocalíptico. Periódicos se burlaron diciendo que era un retroceso a la Edad Media. Y el Papa respondió solo con un versículo: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Apocalipsis 2:7. La carta terminaba con un llamado personal: «Mientras haya un justo que clame, el juicio puede ser detenido. Mientras haya alguien que se humille, la misericordia puede descender. Pero cuando hasta los justos callan, entonces el cielo juzga». El mundo ya no sería el mismo después de esa carta. Pero lo que vendría después, nadie estaba preparado para verlo. ¿Estás listo para la última oportunidad? La última aparición pública del Papa León XIV fue distinta a todas las anteriores. No hubo misa solemne, ni homilía festiva. Apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, en silencio. El cielo estaba cargado. Nubes oscuras se acumulaban como si el tiempo mismo esperara algo. Y durante largos minutos, el Papa solo miró. Miles estaban allí. Muchos lloraban. Otros estaban confundidos. Algunos se burlaban. Pero había algo en esa atmósfera que incluso los más escépticos no podían ignorar. Cuando finalmente habló, su voz estaba más débil, pero firme como un trueno que atraviesa el alma. El cielo gritó, y pocos escucharon. Ahora la pregunta es: ¿quién va a responder? Y entonces, con manos temblorosas, levantó un pequeño libro. Era un volumen de las Escrituras, pero no uno cualquiera. Era el mismo que había sido entregado por el monje siríaco. En su interior, 5 páginas marcadas con sangre y lágrimas, 5 versículos, 5 pecados, 5 clamores. León XIV declaró que, desde ese día, la Iglesia entraría en ayuno y oración hasta que los hijos de Dios se levantaran para restaurar el altar del arrepentimiento. Conclamó a católicos, a protestantes, a judíos, a los quebrantados, a los que todavía pueden llorar, no para crear un nuevo movimiento, sino para volver al primer amor. No habrá avivamiento sin arrepentimiento. No habrá sanidad sin confesión. No habrá salvación sin cruz. Luego levantó la mirada al cielo y dijo: «Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón». Hebreos 3:15. Y con lágrimas en los ojos concluyó: «El juicio comienza por la casa de Dios, y si nosotros no clamamos, las piedras lo harán». Esa noche, algo sobrenatural ocurrió. Testigos afirmaron haber visto una luz intensa en la ventana de la capilla privada del Papa. Otros dijeron que en sus ciudades hubo terremotos espirituales. Iglesias llenas sin convocatoria, familias reconciliadas de la nada, enfermos sanados en silencio. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió días después. El Papa desapareció. No se dio ninguna explicación oficial. Solo el testimonio de un cardenal. Al entrar en sus aposentos a la mañana siguiente, lo único que encontraron fue el volumen de las Escrituras, abierto en el libro de Joel. «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia». Joel 2:13. Y al lado de la Biblia una frase escrita a mano: «Aún hay tiempo, pero no mucho». El mundo jamás olvidó la revelación de los 5 pecados. Algunos la rechazaron. Otros se burlaron, pero los que escucharon, esos fueron marcados para siempre. Y tú, ¿vas a quedarte en silencio o vas a clamar?